no há chances. Ustedes sepan que esto está sucediendo en Venezuela, porque esto pudiera pasar también en Brasil en el futuro. Si nosotros no logramos ponerle fin a esta situación, que es una amenaza para nosotros los venezolanos, pero también para el resto de la región, pudiera ser muy tarde para algunos países ponerle freno a esta situación, ¿no? É o sentimento que eu tenho que tá difícil reverter a situação da Venezuela. Não vai ser fácil. Até porque esse governo aí vai fazer de tudo para não sair de lá. Tá? E lá, diferentemente do Brasil, lá eles têm o apoio das Forças Armadas. Aqui, não. Aqui o governo Dilma e Lula tentaram cooptar as Forças Armadas e não conseguiram. Por isso nós conseguimos o impedimento da Dilma o ano passado. Tá, ok? E vocês servem para nós, tá, como um exemplo de que se nós ficarmos calados, quietos, tá, o Brasil chegará na situação que está a Venezuela. Y si el pueblo de Venezuela desconoce este proceso, más fuerte va a ser el apoyo de los demás países de la región en contra de Nicolás Maduro. Pero si la gente va y reconoce el proceso, entonces se hace más difícil, porque la imagen que están exponiendo ante el mundo es que Venezuela hay una democracia, entonces es como una dictadura cool, ¿sí? Ellos te violan los derechos humanos, te matan, pero cuando hay procesos electorales hacen como taima, entonces van y juegan, ¿no? Bien, me toca ser el coordinador general del movimiento Rumbo Libertad, un movimiento de derecha conservador venezolano, el primero que se muestra así ante la opinión pública en Venezuela luego de 60 años de hegemonía de izquierda. Somos los que hoy estamos promoviendo un proyecto para la transición que se llama Renacer, que se enmarca en la reducción de los límites del Estado, la implantación de una economía libre, cómo desmontar el comunismo y cómo sentar las bases de un nuevo sistema político para Venezuela. Somos los que estamos promoviendo hoy la nulidad de la ley de desarme en Venezuela para que la gente no sea criminalizada al momento de defender su propiedad, su familia, con el uso y porte de armamento. Y en Venezuela también estamos promoviendo lo que es la proscripción del comunismo. Hemos hecho una propuesta que ha roto ese tabú y pues en ese sentido está creciendo una identidad de derecha para Venezuela, y también somos los que estamos promoviendo una salida por la fuerza a esta crisis. Eso de los tanques no es la primera vez que sucede, ¿sí? De hecho, el infeliz de Pepe Mujica dijo que eso era culpa de la gente ponerse por enfrente de los tanques, no debería salir a la calle, ¿no? Entonces, esa situación de represión cruel es algo que ha sido sistemática durante todos estos años. En el 2014 asesinaron 200 y pico de jóvenes en las protestas de ese año. En el año 2017 esa cifra superó el número de 300 personas. Acá asesinaron el año pasado a Óscar Pérez, uno de los héroes de la resistencia. Acaban de asesinar torturado por torturas al capitán de corbeta Arévalo. Es decir, la persecución política, la tortura, la agresión, la violación de los derechos humanos es una política del régimen. ¿Okay? Eso en primer lugar. En segundo lugar, Guaidó es reconocido como el presidente interino de Venezuela, ¿sí? Y eso tuvo su auge el 23 de enero cuando él se juramenta. Pero en Venezuela existimos sectores que somos críticos de lo que está haciendo. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con que vaya a dialogar con el régimen, ¿sí? Sus representantes estuvieron en Brasil reunidos en la Cancillería de Brasil, nosotros estuvimos allí, y si bien nosotros pusimos sobre la mesa, mira, nosotros no vamos a ceder en lo del diálogo y en las elecciones, y ellos dijeron, nosotros también estamos de acuerdo con eso, pues su comportamiento ha sido absolutamente contrastante con ese tipo de posturas. Es supervivencia lo que la gente está viviendo en Venezuela. Ahorita las cosas que se pueden conseguir están más caras que lo que se puede conseguir aquí o en Brasil, por ejemplo. Me he puesto a ver algunos precios
Y eso es el día a día de los venezolanos. No solamente que no tiene implementos básicos de aseo personal, la comida que diariamente tú puedes comer para los niños, sino que tampoco tienes gasolina, tampoco tienes electricidad, tampoco tienes agua, tampoco como consecuencia tienes transporte normal. Entonces todo lo que es tu vida cambia, todo lo que es el trabajo, ir a la universidad, tener una cita con tu pareja, todo cambia. Eso es falso. Sus leales son los que tienen una entrada de dinero producto de la corrupción y el lavado de dinero, son los que se benefician de las empresas de alimentos que están en un esquema de corrupción importante, son los que están envueltos en la actividad del narcotráfico, son los que están envueltos en las actividades del extremismo islámico con Hezbollah y Hamas, son los que están promoviendo el proyecto político continental, el Foro de Sao Paulo, que por cierto, el gran capo de la droga, Diosdado Cabello, es el gran anfitrión de este 25 encuentro, el del 24 al 29 de julio en la ciudad de Caracas. Entonces sus leales son los que están en torno a ese proyecto. Pero ahorita tú en Venezuela decir que eres chavista, eso es algo que da vergüenza, da pena. Y eso la población lo siente muy bien así. Vemos que en Venezuela siempre es el mejor ejemplo para demostrar que el socialismo no sirve. El cálculo económico en el socialismo no funciona. Y todo lo que esté asociado a esa falsa idea de prosperidad que promueve el socialismo, también con una sociedad liberal en los valores, como lo promueve en su hegemonía gramsciana con la escuela de Frankfurt, eso te lleva a una sociedad barbárica. ¿Qué quiere decir una ciudad barbárica? Una sociedad que no tiene las condiciones mínimas para tú poder tener una vida civilizada, que es fundar una familia, emprender un negocio, generar intercambios voluntarios con otros ciudadanos. ¿Por qué? Porque no hay confianza, no hay reglas de juego claras, hay robo, hay secuestro y otra serie de cosas. Entonces las consecuencias del socialismo es vivir en un estado de zozobra e intranquilidad permanente, y por eso hoy 4 millones de personas han huido de Venezuela. Sí, el 6 de agosto del 2017, en ese momento el director del SEBIN, González López, hace una rueda de prensa con mi fotografía y la de otros compañeros, con periodistas y otros venezolanos, diciendo que somos los culpables de una rebelión militar que ocurrió ese día. Y se pidió una orden de captura contra nosotros. Tenemos que ir inmediatamente a la cárcel. Inclusive le pidieron al Interpol una alerta roja para que nos capturara en cualquier parte del mundo. Claro, nosotros sabiendo que eso iba a ocurrir, nosotros por precaución estuvimos en la frontera, porque nosotros salimos públicamente a apoyar lo que hizo el capitán Caguaripano en ese momento. Y la sociedad lo aplaudió también, como lo hicimos nosotros. ¿Entre cuántos más o menos se fueron? En ese momento nos fuimos 5 personas. 5 personas. Sí. Estamos todavía fuera del país. Yo estoy acá, Eduardo Vitar también está afuera, que es el otro líder de Rumbo Libertad. Mira, para tu audiencia que ve con interés el tema venezolano, es importante que sepan que hay una oposición de los partidos políticos tradicionales, ¿sí?, que se enmarcan en el socialismo, y hay otra que llamamos una oposición alternativa que se enfrenta abiertamente al socialismo y propone como solución a este conflicto el uso legítimo de la fuerza. ¿Okay? Hay que hacer esa diferenciación, porque la Operación Libertad es una agenda de esta oposición socialista, no es la agenda, la de Juan Guaidó. Entonces, esta Operación Libertad, ¿qué te propone? Perdón con una ley de amnistía para el chavismo, ¿sí? No para los que cometieron actividades de violación de derechos humanos, pero sí puedes perdonar a los que estuvieron involucrados en actividades de narcotráfico, lavado de dinero o extremismo islámico. Para nosotros eso es inaceptable. En segundo lugar, un espacio de diálogo con el régimen. Para nosotros eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú hables con un mal político a que tú hables con el jefe de la mafia organizada transnacional que ha acabado con tu país. Es crimen. En tercer lugar, proponer unas elecciones con mínimas condiciones que ellos están pidiendo
para entonces ellos saltar la misma agenda que ellos han propuesto. Ellos proponen cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, pero ellos han puesto sobre la mesa que las elecciones libres pueden estar del primero, cuando en verdad no son libres. Nuestra agenda es una rebelión cívico-militar que sea apoyada por los gobiernos de la región que estén viéndose afectados por la situación de los refugiados, y que esa rebelión devenga en una junta de gobierno cívico-militar que ponga orden en Venezuela, comenzando por acabar con la presencia de las FARC y el ELN en el territorio venezolano, expulsar el terrorismo islámico que está instalado en Venezuela con Hamas y Hezbollah, expulsar el castrismo cubano que controla las instituciones electorales de identificación y de seguridad del Estado, y en ese sentido otra vez los venezolanos tener el control de Venezuela, sentar las bases de un nuevo sistema político para entonces poder ir a unas elecciones verdaderamente creíbles y comenzar un nuevo periodo. A mis compatriotas les digo que no se dejen engañar por la falsa oposición, ¿sí? ¿Y cómo tú identificas una falsa oposición? Porque lo primero que propones es diálogo, elecciones, perdón a los criminales, y además tienen la desfachatez de pedirte paciencia a todos estos compatriotas que están huyendo de Venezuela, pasando frío en Rumichaca, estando en las calles de los países de Latinoamérica, sufriendo de la xenofobia donde se presentan estos casos, además pasándola mal para buscar trabajo, para poder mandar dinero a sus familias. Eso es consecuencia también de la acción de esos opositores que además les piden paciencia. Entonces yo les pido que tengan en cuenta que de ocurrir una rebelión, eso tiene que ser apoyado para que nosotros, los venezolanos, comenzamos a poder un proceso de cambio real que nos permita volver a casa, porque todos los venezolanos queremos volver a estar reunidos en casa con nuestras familias. Y a los latinoamericanos que ven de cerca lo que está pasando en mi país, yo les digo, tienen que ayudarnos a presionar a sus gobiernos, a sus líderes políticos, para que no dejen avanzar la agenda del socialismo, ¿sí? No porque nos los presenten light, sin calorías, entonces nosotros nos va a parecer que eso está bien, porque resulta, según el discurso de la izquierda, es que el socialismo ha estado mal implementado. No, señor, el problema es que si la agenda continúa siendo el socialismo, a los países de América Latina también se les va a ver afectados. Y Paraguay, en este caso, va a tener que prepararse para recibir a cientos de miles, escucha bien, cientos de miles de refugiados venezolanos, porque se estima que para el final del año 2020 en Venezuela estén huyendo 4 millones de personas más. Entonces, los principales países que van a sufrir son Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia están llegando también, pero Paraguay no se escapará de eso, y además en una situación donde están entrando una serie de cambios económicos que parece que van a afectar el futuro.